Figúrate, él reside en una minúscula caravana con su madre, Charlene, una mujer inmersa en una lucha desoladora contra una profunda melancolía y la devastadora adicción al alcohol. Y en medio de esta situación, presta atención, el joven Greg estudia en una academia militar, pero en su fuero interno germina una incertidumbre monumental, un dilema existencial sobre la guerra de Vietnam y el orden imperante. Entonces, en un momento decisivo que lo alteraría todo, Greg se cruza con un grupo de chicos de instituto. Y allí, que te voy a contar, queda prendado al instante por una muchacha fascinante y vital llamada Kate, que posee un aura tan radiante que podría hacer palidecer al propio sol. Ella, con una sonrisa cautivadora, lo invita a un concierto de la legendaria Janis Joplin, dando inicio a un remolino de transformaciones trascendentales en su existencia. Juntos se embarcan en una odisea psicodélica y son catapultados a una vivencia multicolor, un contacto frontal y sobrecogedor con lo que el célebre Timothy Leary denominó lo divino. Pero, atención, esta incursión en la cultura de las drogas decae rápidamente hacia una vorágine sumamente arriesgada. La celebración y la euforia tienen el desenlace más pavoroso cuando la hermana de Kate, Dodie, sufre una sobredosis que la sitúa al umbral de la muerte. Se puede sentir, casi tocar, el pavor incontenible de Kate al comprender por fin las funestas repercusiones de su estilo de vida. Y Greg, a su vez, experimenta su propio trance colosal durante una conducción imprudente con su amigo Charlie, que termina en un percance horrible. Huye despavorido por las calles, víctima de un terror visceral, plenamente convencido de que su hora ha llegado. Y justo en ese instante de desolación total, cuando todo parece perdido, acontece lo más imprevisto. Un hombre llamado Lonnie Frisbee encuentra a Greg en su estado de extrema zozobra y sencillamente se sienta junto a él, proyectando una serenidad tan pasmosa que parece sobrenatural. Y entonces Lonnie pronuncia unas frases que lo cambian todo, comunicándole a Greg que Dios le envía un recado. Su huida ha concluido. Paralelamente, la trama nos introduce en la vida del pastor Chuck Smith y su iglesia convencional, Calvary Chapel, un universo totalmente distinto. Chuck, en un inicio, es sumamente crítico con la contracultura hippie. No puedes hacerte una idea y masculla que lo que precisan es una buena ducha y un empleo. Pero es su hija Janet, con su inmensa empatía, quien cuestiona de raíz la perspectiva del mundo de su padre. Ella le señala que los hippies solo anhelan paz y amor, precisamente lo mismo que los cristianos afirman anhelar. Y en un capricho formidable del destino, Janet lleva en su coche a un viajero que resulta ser nada más y nada menos que el propio Lonnie Frisbee. Lonnie, que se autodefine como un hippie redimido, le expone que su cometido es compartir el evangelio y lo hace con una franqueza tan genuina que resulta del todo arrolladora. Es asombroso observar cómo el escepticismo inicial del pastor Chuck se disipa por completo ante el talante cándido y veraz de Lonnie. Lonnie le ofrece una perspectiva cautivadora de la contracultura, calificándolos como ovejas sin pastor que persiguen engaños. Y le lanza un reto fulminante a Chuck, declarando que la puerta de su templo está herméticamente cerrada para todas esas almas necesitadas. Tras tal epifanía, Chuck toma una resolución trascendental. Decide dar cobijo a Lonnie y sus amigos en su hogar y en su congregación.
Y en un abrir y cerrar de ojos de verdad, su jardín se transforma en un punto de encuentro para hippies que acampan y crean una comuna vibrante y de un colorido espectacular. Lonnie además le presenta una banda de rock cristiano llamada Love Song, cuyas melodías son tan emotivas que hacen temblar los cimientos del salón de Chuck. Pero los feligreses más veteranos protestan por las trivialidades más ridículas, como que los pies descalzos puedan ensuciar la moqueta nueva. A pesar de todo, Chuck adopta una determinación de un coraje extraordinario, abrir las puertas sin reparos a estos forasteros. Y entonces se alza y pronuncia una prédica tan enérgica y ferviente que deja a todos boquiabiertos. Chuck proclama con una vehemencia arrolladora que el templo pertenece a todo marginado y a cada alma desamparada del mundo. Clava su mirada en la muchedumbre y declara: «Este es vuestro hogar», y añade que las puertas estarán siempre abiertas para ellos. En un destello de genialidad, le dice a ambos grupos que la puerta funciona en las dos direcciones, exhortando a cada uno a permanecer o a partir. Este acto de profunda acogida es lo que finalmente atrae a Greg y a Katy, quienes estaban totalmente desalentados por el universo de las drogas. En Calvary Chapel hallan una renacida sensación de esperanza y un rumbo que juzgaban perdido para siempre. El bautismo de Greg a manos de Lonnie en el Océano Pacífico es una escena sumamente emotiva y visualmente impactante. A ambos se les concede una nueva oportunidad, un renacer que se convierte en el punto de inflexión definitivo de sus vidas. Desde ese preciso momento, créeme, el movimiento comienza a expandirse a una velocidad de vértigo. El fenómeno adquiere tal magnitud, es asombroso, que deben instalar una enorme carpa solo para dar cabida a los millares de fieles. A Greg se le ocurre la genial ocurrencia de diseñar panfletos evangelísticos con estética de historieta, que Chuck, sin vacilar, imprime y reparte por doquier. El fervor religioso se propaga con la rapidez del fuego más allá de California, con personas que viajan desde sitios tan remotos como Texas solo para ser bautizadas. El movimiento logra una notoriedad nacional inaudita cuando la revista Time dedica su portada a la Revolución de Jesús. No obstante, este triunfo fulgurante también trae consigo enormes retos personales para nuestros protagonistas. Craig debe afrontar el penoso rechazo del padre conservador de Keith, quien veta su unión porque el joven no tiene un porvenir establecido. Y entonces, en una secuencia verdaderamente desgarradora, la madre de Greg le confiesa que el hombre que él creía su padre no era su progenitor. Esta confesión devastadora da sentido por fin a la batalla vital de Greg contra una honda y angustiosa sensación de desamparo. El auge del movimiento empieza a generar una tensión palpable entre Lonnie y Chuck. Lonnie empieza a oficiar ceremonias de curación muy aparatosas que provocan un notable desasosiego en el más contenido y convencional Chuck. Sus prédicas, de corte pentecostal y con una marcada teatralidad, comienzan a colisionar de lleno con el enfoque que Chuck persigue para la congregación. En un momento de crispación máxima, Chuck le sugiere a Lonnie que lidere otra iglesia, una propuesta que Lonnie interpreta como un desaire rotundo. Se percibe cómo su relación, el pilar de todo, empieza a fracturarse bajo la enorme presión de su creciente influencia. El desacuerdo alcanza un nuevo punto álgido cuando Lonnie irrumpe en un servicio de forma dramática para efectuar una curación a su estilo. Visualiza la escena.
Finalmente, Chuck lo confronta por su orgullo y su afán de protagonismo, y la confrontación entre ambos está cargada de una tensión casi tangible. Lonnie se va en medio de un ataque de cólera y su marcha supone el ocaso de una época. Sin embargo, en ese instante de incertidumbre, Greg toma la iniciativa y se ofrece para encabezar él mismo el nuevo ministerio. Chuck, en un gesto de mentoría excepcional, encuentra una iglesia abandonada para Greg y lo alienta a construir algo espléndido. También somos testigos del elevado peaje que el movimiento ha supuesto para el matrimonio de Lonnie con su esposa Connie. Connie expresa que se siente totalmente desatendida e instrumentalizada, una socia relegada en medio de su frenética misión. Greg le ruega a su amigo y mentor que permanezca y lo ayude, pero la resolución de Lonnie es firme. Lonnie pronuncia una sentencia lapidaria, afirmando que las familias se deshacen como las bandas de música y que a él se le da mejor la soledad. Ver a Lonnie y Connie partir rumbo a Florida es un instante que cala hasta los huesos, cargado de un pesar y una melancolía irresueltos. Pero antes de marcharse, Lonnie comparte una visión hermosa y vaticinadora que tuvo, en la cual veía a Greg predicando ante multitudes ingentes. Greg también logra recomponer la relación con su madre, asimilando la enseñanza ardua pero imprescindible del perdón. Dotado de esta madurez y este nuevo propósito, finalmente le pide matrimonio a Katy en un gesto victorioso, venciendo al fin el recelo de su padre. Su futuro ahora brilla con una promesa ilimitada, testimonio de la formidable travesía que ha completado. La cinta concluye con una secuencia de retales periodísticos que nos muestra la asombrosa propagación del movimiento por todo el país. Somos testigos de cómo el pastor Chuck prosigue con la misión, bautizando a oleadas incesantes de gente que acude desde todos los confines de la nación. Es realmente pasmoso pensar que este renacer espiritual de dimensiones colosales surgiera en aquella modesta y solitaria capilla del sur de California. Greg llega a fundar su propio ministerio de un éxito arrollador, materializando el vaticinio excepcional que Lonnie tuvo para su vida. La narrativa ilustra con gran belleza cómo las personas que se sienten desorientadas pueden hallar un nuevo rumbo y un propósito existencial. Relata la asombrosa crónica de cómo unos hippies desencantados, un pastor en dificultades y un joven solitario se aliaron para generar un cambio que removió los cimientos de su mundo. Este movimiento de Jesús transformó radicalmente la escena del cristianismo norteamericano a finales de los años 60 y principios de los 70. Pese a sus desavenencias personales, la película rinde un espléndido tributo tanto a Chuck Smith como a Lonnie Frisbee, reconociéndolos como sus intrincados y esenciales artífices. Su historia es un potente recordatorio de que pueden ocurrir sucesos extraordinarios cuando las personas eligen abrir su corazón y dar la bienvenida a los demás. El mensaje de cierre es de una fuerza arrolladora y conecta de un modo muy hondo con la búsqueda universal del ser humano de trascendencia. Te deja un sentimiento de esperanza colosal y la firme certeza de que una revolución de amor es algo que está perennemente a nuestro alcance. Es una narración que deja una marca indeleble, inolvidable en el corazón de quien la contempla.